bienvenidos a Pivot Code, donde vamos a empezar a construir proyectos a través de Spec Driven Development y otras técnicas con inteligencia artificial. El día de hoy, sean todos muy bienvenidos. Vamos a trabajar cómo crear contexto real para programar con AI usando specs. El objetivo es mostrar cómo es el antes y el después de un proyecto y cómo la definición de un contexto puede llevarnos a un mejor resultado dentro de lo que nosotros queremos desarrollar. Porque en el día a día pues podemos ejecutar muchos prompts, pero todo esto requiere de que nosotros estemos constantemente escribiendo, dándole sí quiero esto, aceptando, pero debemos ir un poco más allá y sacar como todas esas características importantes de la inteligencia artificial, que es el tema de la agencia, que el sistema tenga agencia, que sea agéntico, y esa parte es súper importante. Entonces vamos a estar trabajando esto, y ya que por ejemplo la gran mayoría de personas le pide a la IA que le cree por ejemplo un dashboard y por eso reciben código genérico. Hoy les voy a mostrar un poco la forma en la que podemos crear primero el contexto, los roles, en las que podemos generar agentes y specs para que la IA pueda construir un producto real paso a paso. ¿Sí? Entonces tendríamos un sistema acá muy sencillo en Next.js donde vamos a lograr puede permitirle a las personas que empiecen a entender un poco sobre arquitectura AWS, que nosotros podamos aprender sobre AWS y validar arquitecturas muy sencillas con servicios básicos como S2, S3, Virtual Machine, bueno, como diferentes conceptos que podemos ir creando y podemos ir validando con VPS y demás, que podemos ir integrando en estos servicios y así lograr como tal como una arquitectura básica que podamos validar. Entonces el proyecto va más que todo de eso, es sencillo. Si se puede ir dejando algún comentario, algo que quieran chequear, abajo yo estaré después del video leyendo los comentarios para que podamos entre todos ir construyendo pues algo más robusto. Si también tienen algo que comentar al respecto de la arquitectura, de lo que estamos mostrando, siempre es bienvenido para poder mejorar y que podamos seguir trayendo mejor contenido al canal. Entonces ahí les voy a plantear el problema, y es: si yo le digo a la IA hazme un dashboard de AWS, no sabe qué producto quiero, qué servicios usar, cómo validar arquitectura, qué está fuera de scope, ni el agente sabe de dónde está parado como tal, de qué hace parte, ¿sí? Entonces aquí en esto pues lo importante es lo siguiente, y voy a cambiar acá la vista para que vayamos un poco al proyecto. Entonces dentro de ese proyecto, para que la gente sepa como tal qué es lo que queremos, siempre en este caso, como estamos utilizando OpenCode, vamos a ir directamente al folder de OpenCode y acá vamos a crearnos una estructura de la siguiente manera, donde vamos a tener nuestros agentes. Con este ya vamos a mostrar un par de acciones importantes que ocurren en la consola, pero después de eso tener un contexto, unos contratos, una orquestación, unos roles, unos skills y unos specs. Y de ahí pues vamos a ver que tenemos un layout inicial de Next.js. Aquí no tenemos como tal nada modificado por nuestra parte, es el layout por defecto que trae Next.js. Entonces la idea es que con lo que vamos a construir acá dentro del contexto logremos llegar a una primera versión de un dashboard para poder entender sobre arquitectura de AWS con los servicios básicos, los servicios principales que pues vamos a estar notando acá. Perfecto. Entonces aquí dentro de esta arquitectura hay algo importante, y es que nosotros, de lo que queremos definir acá como tal, pues lo primero que podemos definir son como tal cuáles son esas carpetas, esa arquitectura que le queremos dar en cuanto a robustez al ambiente de trabajo. Entonces lo primero es, por ejemplo, definir el proyecto de qué es. Entonces el proyecto es de frontend, listo. Entonces
necesitamos roles de personas o de agentes que vayan a estar enfocados en esos roles. Entonces, por ejemplo, agentes. Entonces, vamos a necesitar un agente de diseño. Entonces, ese agente de diseño pues va a tener las siguientes características, ¿sí? Ese agente de diseño se va a encargar de diseñar un dashboard que tenga una experiencia de usuario, un estado de componentes y una interacción de specs. Acá hay algo importante, y es que esta partecita, ¿sí?, es súper importante porque nos permite configurar el agente para decirle en qué formato se debe ejecutar, esperamos que se ejecute, con qué modelo y qué permisos tiene, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este agente pues tiene esta descripción, tiene el modo subagente y aparte de eso tiene el modelo de GLM 5.2. Entonces quiero que utilice modelos chinos, en este caso voy a estar construyendo con modelos chinos para poder que haga la ejecución. Entonces en este caso, como necesito que haga diseño, que haga discernimiento, entonces quiero que utilice un modelo bueno y pues voy a utilizar GLM 5.2, que es un tanto parecido a Cloud. No logra parecerse al 100%, pero es un tanto parecido. Y le voy a indicar cuáles son los permisos. Si va a hacer ediciones debe preguntar, y si va a ejecutar procesos en bash debe preguntar. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando estamos creando un proyecto y se va a llamar este agente o se va a ejecutar, entonces pues este agente como tal, siempre que vaya a hacer algún proceso va a preguntar, y eso es importante que nos pregunte, porque esto hace que nosotros, por ejemplo, que somos humanos, nos mantengamos en el loop y nos permite ir editando el proceso, porque como los agentes se diferencian de los chatbots en eso, en que ellos van a ir ejecutando de acuerdo a los procesos que ya tienen y que les han delegado, entonces ellos internamente pues van a llegar a un resultado, ellos no van a contestar y ya, como se haría en un chatbot tradicional, que esa es la parte potente de esto, de crear este tipo de sistemas, porque yo podría estar todo el tiempo escribiendo, listo, sí, apruebo el diseño debe tener esta y esta característica, pero ¿qué sucede cuando yo quiero mantener el usuario en el loop? Entonces acá justamente pues esto nos permite que esa capacidad agéntica que va a tener el sistema como tal, pues la podamos determinar por las configuraciones de cada uno de esos agentes, de esos roles, de esas orquestaciones que vamos a tener como sistema, y eso es lo que va a hacer mucho más robusto esto. Entonces aquí tendríamos esa diferencia entre prompting y entre lo que es engineering. No le voy a dar un prompt suelto simplemente, sino que le vamos a decir a todo un sistema que entiende cómo comunicarse para que construya software. Y esa parte es la parte fundamental, es la parte potente de esto que vamos a construir. Entonces acá en lo que tenemos, por ejemplo, de agentes, tendríamos la arquitectura de cada uno de esos roles que queremos mostrar, pues, o tener dentro del equipo. Hagamos de cuenta que aquí vamos a conformar esa forma de pensar de cada uno de los integrantes del equipo. Aquí vamos a determinarle qué es lo que estamos construyendo, para qué lo vamos a construir, ¿sí? Y que ese contexto se mantenga. Entonces, por ejemplo, AWS Learning Model, entonces aquí está el Technical Goal, aquí está las metas técnicas, cuál es la filosofía de validación, patrones iniciales, ¿sí? Aquí sí hay un static website, entonces cuáles son los servicios recomendados, si vamos a tener servicios serverless, ¿sí? Todo va a estar aquí organizado, cuáles son los constraints del negocio, si tenemos como tal una arquitectura, cuál sería esa arquitectura, ¿sí? Que todo eso lo tengamos nosotros definido acá en el contexto para que sepamos qué es lo que estamos construyendo. En los roles, ya a cada uno de estos roles, por ejemplo un desarrollador, entonces ya sabemos que el desarrollador se va a ejecutar con un modelo específico, se va a ejecutar con unas métricas específicas, con unas capacidades específicas, pero aquí en los roles nosotros vamos a enfocarnos más en que, aparte de que va a utilizar el agente, que nosotros podemos llamar archivos de esta manera dentro de cada uno de los otros archivos MD para lograr una ejecución en sistema, aquí vamos a determinarle cuál es la misión, las responsabilidades, las reglas y cuál es el Technical Agent Mapping. Entonces esto nos permite a nosotros justamente pues como que lo que es el rol y el agente sea uno y nos permita
hacer una ejecución mucho más dinámica. Está bien si ustedes lo quieren hacer de otra forma y en el rol como tal determinar solamente todo lo que sería el agente con su respectivo rol. Cada quien se va a ir acomodando a un flujo de trabajo y está bien, ¿sí? Yo aquí les propongo uno base y ya cada quien puede ir evolucionando ese formato. La idea es que con esto logremos tener pues como todo un sistema que nos permita crear arquitecturas o sistemas escalables, ¿sí? Y ya de ahí entonces tendríamos lo que son los contratos, que los contratos son la forma en la que se va a crear los datos. Entonces, por ejemplo, un contrato, por ejemplo, para la API puede ser este. Entonces, el endpoint va a tener la ruta tal con el método get o con el método post, ¿sí? ¿Cuál va a ser el propósito de ese endpoint? La request, cómo debe llegar. Entonces, cuando se le haga un request al API, ¿qué me debe responder? ¿Qué le debo enviar y qué me debe responder? ¿Cómo debo hacer la manipulación de errores? ¿Cuáles son los criterios de aceptación? Y asimismo podemos tener los contratos para todas las otras interacciones en cuanto a APIs que podamos tener o a sistemas. Estaría también la capa de orquestación donde podemos tener, por ejemplo, comandos, donde podemos tener hand of rules, el orchestrator, ¿sí? Que es el que va a empezar a ir a determinar a quién delegarle funciones, ¿sí? Esto nos va a permitir a nosotros ir un poco más allá. El que quiera que le envíe datos relacionados con esta arquitectura, cómo deben ser los templates y demás, coméntenme aquí templates en este video y pues yo les puedo estar compartiendo cada uno de estos archivos o subimos esto a un repositorio para que lo puedan descargar. Y ya finalmente entonces tenemos la capa más importante, specs. Esto es también por lo que se le llama a su metodología, los specs. Entonces aquí en las especificaciones pues vamos a ir bastante profundo, y es porque justamente en lo que son los specs vamos a tener un punto importante, y es que dentro de esto nosotros vamos a tener la secuencia en la que el sistema se va a crear. Miren que esto tiene un orden. El spec puede ser un archivo o una carpeta que tenga también otros contextos relacionándose con los agentes, la orquestación, los roles, las habilidades. Sin embargo, aquí lo dejé un poco simple como un archivo, que ese archivo pues tiene la siguiente estructura. Vuelvo y digo, esto no es regla de Dios, esto cada quien define lo que quiere trabajar y cómo lo quiere trabajar. Por mi parte, yo propongo lo siguiente, y es definir cada uno de los specs, y entonces en el spec tener el título, luego del título el problema, de ahí cuál es ese problema que estamos resolviendo, luego del problema tener una meta, ¿sí? Porque la meta, no, la idea no es que la gente se quede trabajando y que no sepa cuándo el spec terminó, sino que sepa hasta dónde va a llegar la completación de ese spec. Luego, cuál va a ser el scope, si en el scope vamos a tener local only educational app, si vamos a tener qué servicios, o si ya está fuera del scope lo que queremos implementar, entonces a quién le delegamos, cuál va a ser esa historia de usuario, que esto viene mucho de la ingeniería de software, y es determinar cuál es el rol con el que estamos interactuando o con el que se va a lograr interactuar a través de esta implementación. Eso es súper importante para saber a qué roles delegarle, qué tipo de permisos debemos de tener, cuál va a ser el SLA de este sistema, si vamos a tener gestión de accesos y demás. Por ejemplo, también tener como cuál es el MVP Success Criteria, son los bullet points que vamos a tener en cuenta para determinar si fue exitosa o no la implementación de este MVP. También saber a quién delegarle después de que se implemente el spec. Por ejemplo, el agent routing es súper importante porque tenemos un conceptual role y aparte de eso tenemos un executable agent que nos va a permitir ir delegando funciones, y como todo esto lo podemos ir haciendo en paralelo, entonces nosotros podemos llamar tantos agentes como queramos para que se vayan ejecutando en paralelo. Esto va a ser súper importante, y luego de ahí ya tenemos el criterio de aceptación y la verificación. Entonces siempre vamos a ir a leer en el proyecto y en el producto para confirmar que la implementación del spec si está bien ejecutada o si se requiere algo más, porque por ejemplo
si requerimos como una implementación de un backend o de algún otro servicio que no esté dentro del aplicativo, sería súper importante que logremos nosotros hacer esa delegación. Y aquí esto es lo que va a construir un sistema de delegaciones. Una vez que nosotros cumplamos con el acceptance criteria, va a seguir al siguiente spec y así sucesivamente. Y esta es la parte potente del Spec Driven Development, que esto se va a seguir ejecutando y nos va a mantener a nosotros en el loop mientras el role de legend que se esté ejecutando pues lo requiera. Mientras tanto va a seguir en ese loop de creación, y esto es muy potente porque pues yo aquí estoy en mi máquina y puedo ejecutar esto, pero con una máquina más potente podría poner múltiples proyectos a crearse en paralelo o a tener múltiples procesos. Por ejemplo, crear un feature y que haya una gente que venga y lo audite como un QA. Entonces que una vez que esté el feature se le pase a un QA y el QA haga la evaluación, me devuelva y yo hago un review de eso que evalúe el QA. Y pues esto ya se vuelve en un entorno en el que yo me mantengo en el loop, me mantengo informado, sé qué es lo que estamos haciendo. Hay un desarrollador agente, hay un QA agente, hay un arquitecto agente que va a ir evaluando cada proceso. Y eso, equipo, eso es lo más brutal que podemos ir encontrando en cuanto a soluciones. Yo sé que podemos avanzar esto mucho más, pero para que lleguemos a eso mucho más, pues entendamos primero el concepto de esto, de tener agencia. Y aquí es donde podemos complementar todo ese concepto. Espero que hasta este momento me sigan. Entonces, por ejemplo, aquí cómo podríamos empezar a generar valor con esto, cómo podríamos empezar a ejecutarlo. ¿Sí? Entonces, para eso hay un archivo que se crea que es dentro de la orquestación que se llama workflow. Entonces aquí es donde vamos a entender cómo es que está diseñado el Spec Driven Development Workflow, y ahí entonces tendríamos cómo entender el contexto, cómo se escoge el spec, cómo elegir el agente, cómo implementar, verificar y hacer el handoff. Listo, que es básicamente coger un feature, analizarlo y entregarlo, ¿cierto? Ir verificando y entregarlo. Entonces, miren que aquí nos dice, primero hay que entender, entonces entender que el contexto es lo que vamos a lograr. Specify. Entonces, crear o actualizar un spec, entonces hay que ir acá al template, creamos o actualizamos el spec, luego hacemos una asignación de un rol, sea a un agente o a un rol específico. Estos dos como comparten lógica, entonces si le asignamos al rol o al agente, pues ya el que va a ejecutar siempre es el agente, solamente que pues si vamos al rol, el rol se va a encargar de llamar al agente. Listo. Luego de ahí pasamos a la implementación, que es lo que ejecutaría el agente. De ahí verificamos con la ejecución de los comandos disponibles y luego hacemos un handoff. Entonces decimos cuáles son los cambios que se ejecutaron, si los criterios de aceptación se cumplieron, cuáles son los comandos que se ejecutan y si hay algún riesgo o algún gap ahí pues que esté pendiente por solucionarse. Listo. Y entonces con esto ya tendríamos como la forma de construir ese catálogo de AWS, que es un orquestador para ir tomando spec por spec que va a usar el agente para poder ir construyendo el sistema. Entonces todavía no necesitamos ejecutar, sin embargo la idea es que entendamos bien esta estructura. Listo. Perfecto. Entonces este es el punto donde ya debemos programar con AI para que no tengamos que escribir prompts tan largos, sino que le pasemos a la IA lo que nosotros queremos, con un contexto real. Cuando tenemos estos specs, los roles, los agentes, los contratos y estas verificaciones, la IA deja de improvisar y le ponemos un límite de inicio y un límite de fin. Y entonces empieza a trabajar como parte de un sistema. Eso, la verdad, es lo más importante de todo esto, que nosotros logremos articularnos muy bien a la IA y la IA a nosotros para que logremos ejecutar sistemas que van a estar muy bien cubiertos desde diferentes perspectivas como seguridad, experiencia, servicio, y eso va a hacer la diferencia y eso se va a notar, ¿sí?
que por ejemplo desplegando un producto eso va a hacer totalmente la diferencia, porque no vamos a tener que implementar 20 features, sino que nos vamos a enfocar en ese feature que de verdad soluciona un problema, y es la forma en la que debemos empezar a desplegar nuestros MVPs. Entonces en el siguiente video nosotros pues aquí vamos a hacer una ejecución del primer spec, listo, pero en el otro vamos a mostrar cómo construir los demás specs, listo. Entonces vamos a hacer un flujo aquí bastante sencillo para que podamos lograr hacer la ejecución de ese primer spec y empecemos la creación de nuestro sistema. Entonces por aquí estoy ejecutando, sin embargo me va a tocar irme por acá. Vamos a abrir OpenCode. Entonces voy a escoger el modelo. Digamos que vamos a empezar con ese, y ya el feature como tal debería ejecutarse con el modelo que queremos. Listo. Listo, entonces algo importante es que cuando nosotros en OpenCode creamos la carpeta de agentes e iniciamos el editor, entonces si tiene la estructura correcta, aquí vamos a tener disponible el agente. Eso también es brutal para que nosotros podamos delegar tareas en paralelo. Entonces vamos a ejecutar el primer feature, listo, que sería el primer spec, que sería este, listo. Entonces vamos a decirle al architect que ejecute el spec 1, listo. Entonces vamos a ver qué pasa. Esto es en vivo, entonces vamos a ver qué sucede. Listo. Entonces él ahí va a empezar la ejecución. Vamos a ver qué hace. Entonces, por ejemplo, aquí está utilizando un skill. Cada vez que utiliza un skill nos menciona qué skill utilizó, ¿sí? Eso también hace parte importante del proceso, que pues justamente nosotros con esto pues vamos a lograr darle más poderes al proceso de ejecución. Entonces si yo no tuviese el brainstorming skill, pues no haría nada. Entonces miren por acá, él aquí empieza a procesar, trae el spec. Entonces mire que él ahí solito está haciendo las delegaciones que requiere. Si no tuviésemos esto, él me hubiese preguntado qué es lo que queremos hacer, hacia dónde queremos llegar, o a quién le debemos delegar esto, o qué debemos llamar, ¿cierto? O qué quieres ejecutar. Pero miren que acá, por ejemplo, se está ejecutando un subagente. Esto no me quiere mostrar el subagente. Listo, miren. Entonces acá me está mostrando qué es lo que se va a ejecutar. Entonces este subagente, ahí entré al subagente y está ejecutando código, ¿sí? Si yo le doy hacia arriba se sale al hilo principal. Si no, puedo volver acá a darle clic y vamos a ver como tal la delegación de la gente. Entonces aquí está leyendo todos los datos. Eso es súper importante porque miren que está leyendo el contexto, está leyendo cuáles son los constraints, está leyendo todo lo que está relacionado con el proyecto, que pues eso va a marcar totalmente la diferencia en el resultado que vamos a tener. Vamos a ver, ojalá no me haga quedar mal esto, ¿no? Entonces miren que él aquí ha tomado un montón de decisiones.
Por ejemplo, aquí está clarificando la secuencia de los specs, está diciendo si es the catalog 02, o sea, si el catálogo 02 debería ir antes del data model. Sin embargo, el criterio de aceptación sugiere que el orden empiece desde el data model hacia la UI y después la validación. Entonces miren que aquí hay un montón de decisiones intrínsecas que se están tomando, que es lo que va a hacer la diferencia entre que nosotros tengamos que estar codificando y que no. Yo aquí tengo las manos libres y yo estoy solamente al pie del cañón esperando a ver cuándo me necesitan, ¿sí? Sin embargo, podría ir a hacer mi comida y pues regresar cuando ya ellos terminen de trabajar o de delegarse trabajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí me está pidiendo permiso y entonces le voy a dar allow once, le voy a dar permitir una vez. Si quiero volver al flujo, pues vuelvo acá, si no me salgo. Y él ahí ya empezó a hacer la construcción de todo el sistema. Entonces, este es el punto de programar con AI, no es escribir prompts más largos, ¿sí? Voy a cambiar acá un momento. No se trata de escribir como prompts más largos, sino de crear contexto real. Cuando se tiene specs, roles, agentes, contratos y verificación, la IA deja de improvisar y empieza a trabajar como parte de un sistema. Eso es lo que va a hacer la diferencia en esto. Entonces, en el siguiente video los voy a invitar a que chequemos qué es lo que terminó de hacer la IA y así que empecemos a hacer un review, porque también tenemos que analizarlo y tenemos que determinar que lo que la IA está haciendo es algo correcto, que no nos va a desencadenar otro montón de errores. Así que gracias equipo por escucharme. Los leo si quieren que les comparta esta arquitectura, esta información. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.